Maquiavelo no fue odiado por estar equivocado, sino por decir la verdad sin anestesia. Maquiavelo no fue malinterpretado por accidente, fue rechazado a propósito, porque lo que dijo era demasiado claro, demasiado directo, demasiado incompatible con la necesidad humana de sentirse buena, justa y moralmente superior. No escribió para consolar, escribió para describir cómo funciona realmente el poder cuando nadie está mirando. La historia moderna insiste en presentar a Maquiavelo como un villano, un cínico, un corruptor de valores, pero esa caricatura es una defensa colectiva. Es más cómodo desacreditar al mensajero que aceptar el mensaje, porque aceptar a Maquiavelo implica aceptar algo insoportable para la mayoría, que el mundo no se rige por intenciones, sino por resultados. Maquiavelo no inventó la crueldad ni la traición, las observó. No promovió la inmoralidad, la describió como parte estructural de la política y del poder. Y esa descripción desnuda una mentira fundamental que la sociedad necesita preservar: la idea de que el poder es justo, racional y sensible a la bondad. La razón por la que Maquiavelo incomoda no es histórica, es psicológica. Obliga a separar dos cosas que la gente prefiere confundir: lo que debería ser y lo que es. La mayoría no odia la mentira, odia la verdad cuando amenaza su identidad moral. Por eso Maquiavelo no fue escuchado, fue reinterpretado, domesticado, convertido en advertencia, no en manual. Se enseñó su nombre, pero se neutralizó su contenido. Se habló de él como símbolo del mal, no como anatomista del poder. El problema no es que Maquiavelo fuera oscuro, el problema es que fue demasiado lúcido. No ofreció redención, no prometió finales felices, no aseguró que la virtud siempre triunfa. Dijo algo mucho más peligroso: que el poder sigue reglas propias, indiferentes a la moral personal. Este video no intenta rehabilitar la imagen de Maquiavelo, no la necesita. Intenta hacer algo más incómodo: escucharlo sin filtros, sin la capa moral que la sociedad le impuso para poder tolerarlo, sin cambiar nada, porque Maquiavelo no fue rechazado por error, fue rechazado porque, si se le tomaba en serio, muchas ilusiones tenían que caer, y las ilusiones son el cemento del orden social. ¿Por qué la sociedad odia la verdad desnuda? La sociedad no odia la mentira, odia la verdad cuando no puede maquillarla. La verdad desnuda no ofrece refugio emocional, no protege la identidad y no valida la autoimagen moral. Por eso provoca rechazo inmediato, no porque sea falsa, sino porque es demasiado costosa de aceptar. La mayoría de las personas no busca comprender cómo funciona el mundo, busca confirmar que su forma de vivir en él es correcta. La verdad que amenaza esa confirmación se percibe como agresión, no se analiza, se defiende uno de ella, y la defensa adopta muchas formas: burla, moralización, distorsión, silencio. Maquiavelo cometió el error imperdonable de no suavizar nada, no envolvió sus observaciones en ideales, no pidió permiso a la conciencia colectiva, dijo lo que vio, y al hacerlo, obligó a la sociedad a mirarse sin el espejo que prefiere. Esa mirada es insoportable para quien necesita sentirse bueno antes que lúcido. La verdad desnuda expone una herida central: que muchas decisiones humanas no están guiadas por virtud, sino por miedo, ambición y supervivencia. Aceptar esto implicaría replantear relatos completos sobre justicia, mérito y moral. La sociedad no está diseñada para ese replanteamiento constante. ¿Está diseñada para estabilidad? Por eso la verdad se filtra, se edita, se convierte en lección moral, se transforma en advertencia abstracta, todo menos dejarla operar en su forma original. Maquiavelo fue reducido a caricatura porque así dejaba de ser peligroso. Un villano es fácil de ignorar, un anatomista incómodo. No. Existe además una razón emocional más profunda. La verdad desnuda elimina la excusa. Si el poder funciona como Maquiavelo lo describe, entonces muchas frustraciones no son accidentes ni injusticias aisladas, son consecuencias de estructuras reales. Y aceptar eso exige responsabilidad estratégica, no consuelo moral. La sociedad prefiere relatos donde el bien siempre debería ganar, aunque no gane. Esos relatos permiten soportar la derrota sin cuestionar el sistema. La verdad, en cambio, obliga a elegir entre adaptarse o quedar atrás. Y esa elección no es para todos,
Por eso Maquiavelo sigue siendo rechazado, no porque haya perdido vigencia, sino porque su claridad sigue siendo demasiado alta para el promedio emocional. La verdad desnuda no busca seguidores, busca consecuencias, y la sociedad teme a las consecuencias más que a la mentira. La moral como herramienta de control. La moral no nació para decir la verdad, nació para regular el comportamiento. Esta distinción es incómoda, pero esencial. Las sociedades no construyen sistemas morales para describir cómo funciona el poder, sino para hacerlo tolerable. La moral suaviza lo que la realidad haría insoportable si se mostrara sin filtros. Maquiavelo entendió que la moral colectiva no es neutral. Funciona como un lenguaje que define qué es aceptable sentir, decir y desear, no porque sea verdadero, sino porque es útil para mantener el orden, para reducir la fricción y para canalizar la conducta hacia lo predecible. El problema aparece cuando la moral se presenta como verdad absoluta. En ese momento deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula cognitiva. Todo lo que no encaja es etiquetado como inmoral, peligroso o inhumano. No se discute, se descarta. Así, la moral protege al sistema de preguntas que no quiere responder. Maquiavelo fue peligroso porque separó la moral de la eficacia. Mostró que muchas decisiones políticas exitosas serían consideradas inmorales si se juzgaran desde el individuo, pero necesarias si se analizan desde la estabilidad del poder. Esa separación es insoportable para una sociedad que necesita creer que el bien siempre coincide con el resultado. La moral también cumple otra función silenciosa, convierte los conflictos estructurales en dilemas personales. Si fracasas, no es porque el sistema esté diseñado así, sino porque no fuiste lo suficientemente virtuoso, no trabajaste más, no creíste más, no obedeciste mejor. La culpa se internaliza y el orden se preserva. Por eso la moral es tan defendida, no porque sea justa, sino porque hace gobernable a la multitud, limita el rango de pensamiento, define qué ideas pueden circular sin generar desorden, y cualquier discurso que ignore esa frontera es tratado como amenaza. Maquiavelo no atacó la moral por perversión, la ignoró porque no le servía para explicar el poder, y al ignorarla, expuso su función real, no como guía ética, sino como mecanismo de contención. La sociedad no odia a Maquiavelo por inmoral, lo odia porque mostró que la moral no gobierna el mundo. Y cuando esa ilusión se rompe, el control necesita reforzarse por otros medios. El poder no tiene sentimientos. Uno de los errores más persistentes es creer que el poder reacciona como una persona, que se conmueve, que entiende, que responde a la intención o al sufrimiento. No lo hace. El poder no siente. El poder calcula, y todo intento de abordarlo desde la emoción está condenado a fracasar. Maquiavelo fue claro en esto, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Las decisiones que sostienen el poder no se toman para ser justas, sino para ser efectivas. No buscan consolar, sino estabilizar. No premian la buena intención, responden al resultado. Esta indiferencia emocional no es crueldad, es lógica estructural. Las personas proyectan sus emociones en el poder porque necesitan creer que hay un interlocutor moral al otro lado, alguien que escuche, alguien que entienda. Pero el poder no escucha emociones, observa comportamientos, no interpreta sentimientos, mide consecuencias. Y cuando las emociones entran en juego, solo importan si alteran el equilibrio. Maquiavelo entendió que apelar a la compasión es una estrategia débil cuando no va acompañada de capacidad real de influencia. El poder puede tolerar el llanto, la indignación y la protesta simbólica mientras no cambien los incentivos. Las emociones sin palanca son ruido, se disipan, no dejan huella. Por eso el poder suele mostrarse frío, no porque carezca de humanidad, sino porque la humanidad es irrelevante para su función. Su tarea no es validar experiencias individuales, sino preservar una estructura. Y toda estructura sacrifica sensibilidad a cambio de continuidad. La sociedad enseña lo contrario porque necesita que la gente crea que ser escuchado equivale a ser considerado, que expresarse equivale a influir. Maquiavelo rompió esa ilusión al mostrar que el poder no se conmueve por relatos personales, sino por amenazas creíbles, alianzas útiles y resultados tangibles. Cuando entiendes esto,
cambia la forma en que observas el mundo. Dejas de preguntar, ¿es justo? Y empiezas a preguntar, ¿funciona? Dejas de esperar empatía y empiezas a medir impacto. Esa transición es incómoda, pero necesaria para ver el poder sin disfraces. Maquiavelo no eliminó la emoción de la política, la colocó donde realmente pertenece, en la manipulación de masas, no en la toma de decisiones centrales. Y mientras la mayoría siga creyendo que el poder siente, seguirá hablándole en un idioma que no entiende. Maquiavelo y la política como realidad, no como ideal. Maquiavelo no escribió sobre la política que debería existir. Escribió sobre la política que existe cuando se quitan las máscaras. Y esa fue su mayor ofensa. No intentó mejorar al ser humano. Intentó entenderlo en situaciones donde el poder está en juego, donde las decisiones no se toman para ser aplaudidas, sino para sobrevivir. La política, para Maquiavelo, no era un debate moral, sino un campo de fuerzas, un espacio donde chocan intereses, miedos, ambiciones y lealtades frágiles. Allí, las intenciones importan poco, importan los efectos, importa quién gana tiempo, quién pierde posición, quién queda expuesto. Todo lo demás es decoración. Esta mirada resulta insoportable para una sociedad que necesita creer que la política es una extensión de la ética personal, que los líderes deberían comportarse como individuos virtuosos. Maquiavelo rompió esa fantasía al mostrar que la lógica del poder no coincide con la lógica del individuo, y cuando se intenta gobernar como individuo moral, el resultado suele ser inestabilidad o derrota. Maquiavelo observó que las alianzas no se mantienen por gratitud, sino por conveniencia, que la lealtad dura mientras los incentivos se alinean, que la traición no es una anomalía, sino una posibilidad permanente. Esta observación no celebra la traición, la normaliza como variable estructural, por eso su análisis sigue siendo incómodo, porque obliga a aceptar que la política no es un concurso de buenas intenciones, sino una administración de riesgos, que el gobernante eficaz no es el más puro, sino el que entiende cuándo la pureza se convierte en debilidad. La sociedad prefiere versiones edulcoradas de la política porque permiten indignarse sin actuar, permiten juzgar sin comprender. Maquiavelo, en cambio, obliga a mirar de frente, a aceptar que el poder no se concede por mérito moral, sino que se conserva por gestión estratégica de la realidad. Cuando se lee a Maquiavelo sin filtros, se entiende algo esencial. La política no es un lugar para sentirse bien, es un lugar para decidir bajo presión, y quien no acepta esa presión termina siendo decidido por otros. Maquiavelo no enseñó a ser malvado, enseñó a no ser ingenuo, y esa lección sigue siendo rechazada porque destruye la comodidad de creer que el mundo funciona como debería, no como funciona. ¿Por qué la obra de Maquiavelo fue moralizada? Cuando una verdad es demasiado peligrosa para ser ignorada, la sociedad no la destruye, la reinterpreta, la vuelve inofensiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Maquiavelo. No se prohibió su lectura, se la moralizó. Se envolvió su pensamiento en juicios éticos para que dejara de operar como herramienta de comprensión del poder. Moralizar a Maquiavelo fue una estrategia defensiva. Convertirlo en símbolo del mal permitió desplazar la atención del contenido hacia el juicio, en lugar de preguntar, ¿es cierto? La sociedad aprendió a preguntar, ¿es bueno o malo? Y ese cambio es decisivo. La moral sustituye al análisis. El rechazo moral reemplaza a la comprensión estratégica. Al etiquetar a Maquiavelo como inmoral, se neutraliza su utilidad. Ya no es un anatomista del poder, sino una advertencia. Ya no describe cómo funcionan las cosas, sino cómo no deberían funcionar. Así, su obra se estudia, pero no se aplica. Se cita, pero no se internaliza. Se menciona, pero no se escucha. Este proceso protege a quienes prefieren no ver. La moralización permite mantener intactas las ilusiones colectivas que el poder debería ser justo, que la política debería ser limpia, que el éxito debería ser virtuoso. Maquiavelo amenaza esas narrativas porque demuestra que no son requisitos para gobernar, solo deseos de quienes no gobiernan. Además, la moralización cumple una función educativa. Enseña a las masas qué pensamientos son aceptables y cuáles no. Leer a Maquiavelo con cuidado, entenderlo en contexto,
advertir sobre sus peligros. Todo esto no busca precisión intelectual, busca contención cognitiva. Maquiavelo fue convertido en un extremo para que nadie se sitúe allí, en una figura límite que marca lo que no debe pensarse demasiado, porque pensar como Maquiavelo implica dejar de pedir permiso moral para analizar el poder, implica aceptar que muchas reglas sociales existen para tranquilizar, no para explicar. La ironía es brutal al moralizarlo. La sociedad confirmó su tesis central, que el poder no se defiende con verdad, sino con relato, que cuando la realidad amenaza el orden, se responde con narrativa ética, no con debate honesto. Maquiavelo no fue suavizado para corregirlo, fue suavizado para desactivarlo. Y mientras siga siendo leído como un villano moral en lugar de un observador lúcido, su mensaje seguirá siendo tolerable y el poder, incomprendido. El fuerte no necesita ser amado. Una de las mentiras más persistentes que la sociedad repite es esta: que el poder necesita afecto, que liderar bien implica ser querido, que la aceptación emocional garantiza estabilidad. Maquiavelo desmontó esa ilusión sin piedad. El afecto es volátil. El poder no puede depender de algo tan inestable. Ser amado es cómodo, pero peligroso. El amor exige reciprocidad, concesiones, coherencia emocional. El poder, en cambio, exige margen de maniobra. Exige tomar decisiones impopulares sin pedir disculpas. Exige soportar el rechazo sin corregir el rumbo. Quien necesita ser amado, ajusta sus decisiones al humor ajeno. Y quien ajusta así, pierde control. Maquiavelo no negó el valor del afecto, negó su fiabilidad. El amor cambia con las circunstancias. Hoy existe, mañana se desvanece. La gente ama mientras le conviene amar. Cuando el costo sube, el amor se evapora. El poder que se apoya en el afecto se derrumba en el primer conflicto serio. El fuerte lo entiende. No busca hostilidad, pero no la teme. No persigue ser odiado, pero acepta que serálo cuando la decisión lo exija. No confunde aprobación con legitimidad. Su posición no se sostiene por simpatía, sino por estructura. La sociedad rechaza esta idea porque amenaza una necesidad profunda: sentirse validado. El individuo promedio prefiere ser aceptado antes que ser efectivo. Prefiere pertenecer antes que dirigir. Por eso transforma el liderazgo en carisma y la autoridad en cercanía. Así, el poder se vuelve emocionalmente digerible, pero estratégicamente débil. Maquiavelo observó que el gobernante que busca amor termina rehén de ese amor. Se vuelve predecible, evita el conflicto, aplaza decisiones, compromete su posición para conservar afecto, y en ese proceso deja de gobernar. El fuerte no necesita ser amado porque no negocia su centro. Puede tolerar la distancia, puede soportar la incomodidad ajena, puede seguir adelante cuando la emoción colectiva se vuelve adversa. Su estabilidad no depende del aplauso. Esta no es una invitación a la crueldad, es una advertencia contra la dependencia emocional. El poder real no se construye buscando cariño, sino creando condiciones donde las decisiones se respetan incluso cuando no gustan. Maquiavelo fue odiado porque dijo esto sin suavizarlo, porque expuso que el amor es un lujo político, no un fundamento, y porque recordó algo que la sociedad prefiere olvidar: quien necesita ser amado no está listo para sostener poder. El débil necesita un relato hermoso. El débil no sobrevive gracias a la verdad, sobrevive gracias a la historia que se cuenta a sí mismo. Una historia donde el bien siempre debería ganar, donde la intención pesa más que el resultado, donde la injusticia es una excepción y no una regla. Ese relato no describe el mundo, lo hace tolerable. Las historias bellas cumplen una función psicológica precisa, amortiguan la frustración, permiten soportar la derrota sin cuestionar la estructura que la produce. Si el mundo es injusto por ahora, no hace falta cambiar de posición, basta con esperar, resistir o creer un poco más fuerte. Maquiavelo entendió que las masas no piden poder, piden sentido. Necesitan creer que su sufrimiento tiene un significado moral, que su obediencia es virtud, que su falta de influencia es pureza. El relato convierte la impotencia en dignidad y la pasividad en mérito. Por eso los mitos morales son tan persistentes, no porque sean verdaderos, sino porque son funcionales. Enseñan a aceptar el lugar asignado,
a no envidiar al que decide, a despreciar al que actúa sin pedir permiso. El relato bello protege al débil de una verdad insoportable, que su posición no es noble, es irrelevante. El sistema alimenta estos relatos porque son estabilizadores. Un individuo que cree en una historia moral no busca palancas reales, busca coherencia interna, se corrige a sí mismo, se esfuerza por ser mejor persona en lugar de ser más influyente. Así, la energía se consume hacia adentro y no hacia arriba. Machiavello fue peligroso porque rompió el relato. Mostró que muchas victorias no son bellas y que muchas derrotas no son nobles, que el poder no se concede por merecimiento moral, sino que se toma y se conserva. Esta verdad destruye el consuelo del débil, y sin consuelo aparece la rabia o la lucidez. Ambas son riesgos. Por eso el débil necesita historias, porque sin ellas tendría que aceptar que la bondad no protege, que el sacrificio no garantiza nada, y que el mundo no recompensa la intención. Esa aceptación exige una transformación que pocos están dispuestos a afrontar. El relato hermoso no eleva al débil, lo mantiene estable, lo calma, lo distrae. Le da palabras para explicar por qué sigue donde está sin tener que cambiar nada. Y mientras siga creyendo en la historia, el poder real no necesita intervenir. Machiavello no ofreció relatos bellos, ofreció claridad. Y la claridad no consuela, exige moverse o aceptar la posición sin disfraces. Por eso la mayoría prefiere el mito a la lucidez. Y por eso, aún hoy, sigue rechazándolo. Quienes leen a Machiavello de verdad, no todos leen a Maquiavelo de la misma manera. La mayoría lo lee para juzgarlo. Muy pocos lo leen para aprender de él. Esta diferencia separa a quienes buscan consuelo moral de quienes buscan comprensión estratégica. El lector superficial se indigna, marca frases, señala inmoralidades, usa a Maquiavelo como ejemplo de lo que está mal. Ese lector no corre ningún riesgo, porque su lectura no cambia nada. Sale del libro con la misma posición y una sensación renovada de superioridad ética. El lector real es distinto. No discute si Machiavello debería tener razón, se pregunta si la tiene. Observa la realidad a su alrededor y contrasta. Nota que las alianzas funcionan como él describe, que el poder reacciona a incentivos, no a intenciones, que la lealtad dura mientras conviene. Esa lectura no es cómoda, es transformadora. Por eso quienes entienden a Maquiavelo rara vez lo citan en público, no lo convierten en bandera, no lo usan para parecer inteligentes, lo aplican en silencio, porque saben que exponer ese entendimiento atrae rechazo inmediato. La sociedad tolera la crítica moral, no tolera la lucidez operativa. Los que leen a Machiavello correctamente suelen ocupar posiciones donde la claridad importa más que la aceptación. No necesitan convencer a nadie de que el mundo es duro, lo administran tal como es. Para ellos, Machiavello no es ideología, es mapa, no es excusa para actuar mal, es una advertencia para no ser ingenuos. También hay quienes dicen admirarlo, pero lo han convertido en estética. Repiten frases, adoptan una pose cínica, hablan de poder sin tenerlo. Esa lectura es otra forma de evasión. Machiavello no se entiende imitando su tono, sino asumiendo su frialdad analítica. El lector auténtico acepta una consecuencia incómoda. Entender a Machiavello implica perder ciertas ilusiones para siempre. Ya no puedes creer que el poder se rige por justicia espontánea. Ya no puedes refugiarte en relatos bellos cuando pierdes. Esa pérdida no se celebra, se soporta. Por eso son pocos. Porque leer a Machiavello de verdad no te hace sentir mejor persona. Te hace más consciente. Y la conciencia estratégica suele aislar. Te separa de la multitud que todavía necesita creer que el mundo funciona como debería. Quien lo entiende no lo defiende en debates. Simplemente deja de sorprenderse por cómo actúan las personas cuando el poder está en juego. Y esa ausencia de sorpresa es la señal más clara de que la lectura fue real. Machiavello nunca quiso ser amado, quiso ser preciso. Machiavello no buscó aprobación. Sabía que quien dice la verdad sobre el poder no puede ser querido por la mayoría. No escribió para inspirar, ni para consolar, ni para educar moralmente. Escribió para describir con exactitud un mundo que funciona independientemente de lo que la gente desea creer.
La historia lo castigó por esa precisión, no porque fuera peligrosa, sino porque era irreversible. Una vez que entiendes cómo opera el poder cuando se eliminan las excusas morales, ya no puedes volver a mirar la política, las relaciones o la autoridad con ingenuidad. Esa pérdida de inocencia es el verdadero precio de leer a Maquiavelo. La sociedad necesitaba convertirlo en símbolo del mal para poder seguir funcionando sin cambiar nada. Necesitaba advertir contra él para no tener que escucharlo. Porque escucharlo implica aceptar que muchas estructuras no se sostienen por justicia, sino por equilibrio de fuerzas, y esa aceptación no es popular. Maquiavelo no pidió que el mundo fuera cruel, dijo que ya lo era en ciertos niveles, y que ignorarlo no lo hacía desaparecer. Dijo que el poder no premia la bondad, sino la eficacia, que no castiga la intención, sino el error, que no protege al virtuoso, sino al que entiende las reglas reales del juego. Este es el punto donde muchos retroceden. Prefieren creer que Maquiavelo estaba equivocado antes que aceptar que la realidad se parece demasiado a lo que describió. Prefieren indignarse antes que adaptarse. Prefieren la comodidad del juicio moral a la incomodidad del análisis frío. Pero Maquiavelo no necesita ser defendido. Se confirma cada día, cada vez que una decisión impopular se impone, cada vez que una alianza se rompe sin remordimiento, cada vez que el poder ignora emociones y responde solo a incentivos. Su obra no envejece porque no dependía de ideales, sino de observación. El cierre es simple y no ofrece alivio. Maquiavelo no fue rechazado por error. Fue rechazado porque entenderlo exige renunciar a las historias que hacen soportable la falta de poder. Quien busca sentirse bien, no debería leerlo. Quien busca entender por qué el mundo funciona como funciona, no puede dejar de hacerlo. Y esa es la razón final por la que nadie quiso escucharlo, no porque mintiera, sino porque tenía razón sin pedir perdón.